Muchas gracias, Ángel, por la amable presentación, por la invitación. Es un placer estar aquí. Me encanta todo este proyecto. Además, estamos compartiendo mesa con personas que además aprecio mucho. Ana María Llopis, está aquí Dolores también. Muchas gracias. Y vamos a hablar del talento innovador y vamos a hacerlo, además, de una manera un poquito, intentemos que sea algo interactivo. Entonces, yo os invito, como una primera iniciativa, a que os conozcáis la persona que tenéis al lado. Os voy a hacer una pequeña sugerencia. Conoceros, esto es para hacer network. Ya sabemos que habéis contado antes, Arsuaga, la importancia de las redes. Así que con la persona que tenéis al lado, y si estáis solos os giráis un poco hacia atrás o hacia adelante, como podáis, presentaros, decir cómo os llamáis, dónde estáis, si estáis en alguna empresa, y tercero, alguna afición, o una afición confesable preferiblemente, claro, porque es por la mañana, no por otro motivo. ¿Vale? Venga, algo rápido, venga, una cosa rápida. Ok, bien, era un minuto, bueno, menos. Perfecto, señores. Señores, esto es lo que se logra con la interacción, ¿verdad? Con la colaboración, es lo que ocurre. Señores, ahora os voy a plantear el mismo reto, pero con una pequeña variación, muy pequeñita, y es que os deis la mano mientras habláis. La mano, solo la mano, ¿eh? Pero bueno, venga, daos la mano mientras habláis, estáis nada, como si estuvierais dando la mano, lo único. Ok. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, era la mano. He visto algún abrazo, pero bueno, lo admitimos. Bueno, señores, ¿qué hemos hecho? Aparte de presentarnos. A ver, ¿cuál ha sido más fácil, la primera vez o la segunda? Normalmente suele ser más fácil la segunda vez. ¿Por qué? Primero, porque es la segunda, evidentemente. Y segundo, porque nos hemos dado la mano. Y es interesante porque en nuestro cerebro nosotros tenemos, además de todo lo que ha mencionado Juan Luis, lo que tenemos son hormonas. Hormonas que van a favor nuestro o van en contra. La hormona que nos ayuda es una que se llama la oxitocina. Esta hormona es la hormona del placer. Es la hormona cuando estás a gusto hablando con alguien, cuando estás comiendo algo que disfrutas, un masaje, os podéis imaginar el resto de cosas, claro. Esa es la hormona que se genera. Y cuando uno se da la mano, también está generándola. Y es apasionante, porque Ramón y Cajal dijo hace más de un siglo que somos arquitectos de nuestro propio cerebro. Y es cierto, porque nosotros podemos influir en nuestras emociones. Como vamos a ver a continuación, el talento innovador tiene que ver mucho con la actitud y con las emociones. Por eso, saber que nosotros podemos influir en ellas es un buen punto de partida para saber que todos y todas las personas que estamos en esta sala tenemos un talento innovador. A veces por descubrir, otras por impulsar y otras a veces por reconocer. Pero lo que está claro es que todos tenemos ese potencial. Y el potencial está en nuestro cerebro, en nuestras actitudes y en nuestras emociones. Y eso se ve muy bien dando la mano precisamente. Por eso decía Albert Figueras en su libro, que habla sobre la oxitocina, dice, por eso un hombre tiene más posibilidades de que le diga que sí una mujer cuando le invita a bailar, sencillamente cuando le roza ligeramente el codo para invitarla a bailar, porque estás generando la oxitocina. Lo de ligeramente, señores, es importante. Ligeramente, ¿eh? No es cuestión de esfuerzo más oxitocina, no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar con el talento innovador partiendo de este supuesto. En nuestro cerebro tenemos las emociones y tenemos la actitud. Y como vamos a ver en algunos ejemplos, como así se comprueba. Bien, estos señores, Marshall y Warren, estos señores fueron los que descubrieron una bacteria fascinante que es la que produce las úlceras. Hasta hace aproximadamente más de 20 años se pensaba que las úlceras se producían pues, por las comidas picantes, por el alcohol, por el estrés. Y estos señores, con apenas 30 años en una universidad no demasiado importante de Australia, empezaron a sospechar que quizás podía ser algo diferente. Hicieron una biopsia en una de las paredes del estómago que estaba y apareció una serie de bacterias extrañas con forma de corcho. Y dijeron, oye, ¿y esto por qué es? Y empezaron a investigar. Y bueno, y al final dedujeron que todos los pacientes que tenían úlceras tenían estas mismas bacterias. Así que ellos, ni cortos ni perezosos, cogieron las bacterias y las empezaron a cultivar. Cultivaron como hacen la medicina para ver qué ocurre.
no había forma de que estas bacterias tuvieran vida. Pasaron 2 días y al cabo de 2 días las volvían a renovar y no había manera. Hasta que lo que es el azar en algunas cosas, uno de ellos se fue de vacaciones de Semana Santa y cuando regresó, pasados 6 días, esas bacterias habían brotado. Y estas personas, en concreto Marshall, totalmente inquieto, dijo, pues ahora hay que probar que estas bacterias son las que producen úlcera. Y no se le ocurre otra cosa más que tomarse dichas bacterias. Se las toma porque hay que saber cómo lo consigo convencer. Y dice, como seguramente no habría muchos voluntarios, dijo, pues me presto yo mismo. Se toma las bacterias y en apenas 72 horas tiene una úlcera. Señores, con esto se descubre que era por bacterias. Pero lo más fascinante del asunto no fue ello, sino que empezó a tratar con una serie de medicamentos. Y cuando vio que esto remitía, y lo hizo con sus pacientes, y vio que funcionaba, se fue a la opinión pública, a la opinión en este caso de la medicina, se fue al primer congreso más importante que había en aquel entonces en Bruselas para presentar sus resultados. ¿Sabéis lo que le dijeron? Que estaban locos, que las úlceras eran por estrés, que nada de bacterias ni nada. Lo fueron a publicar sus investigaciones en las revistas, exactamente lo mismo, denegados los artículos, hasta que poco a poco, con persistencia y constancia, consiguieron hacer ver a la opinión y a la comunidad científica de que las úlceras se producen por bacterias. Y fijaos el resultado, más de 20 años después de haber ingerido dichas bacterias, se le reconoció con el Nobel en el 2005. Este es un ejemplo magnífico de lo que es un talento innovador. Un talento innovador tiene varias características, como vamos a ver a continuación. Es una persona que cuestiona, es una persona que no tiene miedo a las barreras que se va a encontrar, es una persona que es persistente, que tiene un sueño, que se apoya y que cree en sí mismo. Y esas son las claves. Más allá de otros elementos que iremos viendo a lo largo de este foro tan rico de ponencias, lo que a mí me parecía interesante era ver el enfoque personal. Y es sobre el que vamos y os invito a ver, porque este ejemplo, al fin y al cabo, lo que demuestra es, como dijo el descubridor de la vitamina D, la genialidad está en ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Y en el mundo de la empresa añadiríamos y hacer lo que nadie ha hecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo os invito a través de estas 6 claves que podemos hacer para desarrollar el talento innovador que todos, señores, insisto, que todos tenemos dentro, porque somos arquitectos de nuestro cerebro, de nuestras emociones y de nuestras actitudes. Por eso vamos a ver estas 6 claves y vamos a comenzar con la primera que es atrévete a cuestionarte a ti mismo, que es lo más difícil. Señores, ¿veis lo que pone en la imagen? ¿Más o menos lo leéis? Se ve más o menos. Esto circula por internet, es conocido. La explicación, ¿por qué es? La explicación de que nosotros podamos ver este texto que está aquí es muy sencilla. Nuestra mente memoriza palabras, no memoriza letras. Ahí viene la explicación. Y la explicación también es biológica, como bien explican los paleontólogos. Es muy sencillito. Si nosotros vamos paseando por Logroño, tranquilamente, y aparece un león, no vamos a esperar a que abra la boca el león para que salgamos corriendo. Porque nuestro cerebro, de una forma automática, paquetizado, por decir ese término, león por Logroño paseando, peligro, y salimos corriendo. La clave es que esta forma de agrupar la información nos da, o esta forma de asociar la información, porque nuestra mente es asociativa, lo que nos hace es crear auténticos problemas. Nuestro cerebro está pensado para la supervivencia, perfectamente pensado para la supervivencia, pero no tanto para la felicidad, ni a veces para otros elementos, como vamos a ver. Entonces, la atreverte a cuestionarte significa, de alguna manera, que en este mecanismo que nosotros hacemos de manera automática ocurre algo, y es que se generan las creencias y los paradigmas. Cuando nosotros funcionamos así, que asociamos información, generamos paradigmas. Paradigmas, por ejemplo, como el que sufrieron los investigadores anteriores. El paradigma era: las úlceras se producen por estrés o por ácidos. Nadie se podía imaginar que eran por bacterias. Ese es el paradigma. El paradigma es una creencia colectiva que se asocia. ¿Cómo son la gente de Madrid? ¿Cómo son los de Barcelona? ¿Cómo son los de La Rioja? Estos son también paradigmas. Cuando vas a hablar con alguien, no, si es que ya sabemos cómo es esta persona. Porque son paradigmas. Es la forma en que lo asociamos rápidamente, que tiene ventajas. Pero ¿cuál es el inconveniente? Señores, que la innovación consiste en cuestionar. Un innovador tiene que cuestionar, y se tiene que cuestionar primero a su forma de pensar. ¿Estaré en lo cierto? ¿Y por qué no puedo hacer esto? Ese es el primer paso y es el más difícil de todos, porque implica salirte fuera.
salirte fuera, y esto lo podemos ver en casos hasta de todo tipo, ¿no? Yo me acuerdo en una sesión de desarrollo que lo estaba comentando y una directiva me dice, ahora entiendo lo de los paradigmas. Digo, ¿por qué? Dice, porque me pasó una vez en mi casa. Digo, ¿qué ocurrió? Dice, bueno, que cuando me casé, había mi madre que hacía una receta muy buena de cocina, de una carne cocinada, y dice, y lo que me decía ella, cuando le llamé, mi amiga ya casada, me había ido a mi casa, digo, oye, ¿cómo se hace la receta? Me dio todas las pistas para ello, todos los pasos, y dice, y al final cortas la parte de delante y la parte de atrás, cortas las puntas. Dice, bueno, pues nada, lo hizo tal, y al final le pregunta a su madre, oye, ¿por qué tengo que hacer esto? Me dice, no sé, porque la receta me lo dio la abuela. Dice, bueno, pues vamos a ver. Pregunta a la abuela, oye, ¿y por qué había que...? Oye, muy bien, la receta extraordinaria, todo fenomenal, pero ¿por qué cortar las puntas? Y le dice la abuela, ah, hija mía, porque los hornos antes eran muy pequeños. Fijaos qué cosas más tontas. Y esto es un ejemplo de andar por casa, casero. Pero fijaos, nos podemos trasladar todo esto al mundo de las organizaciones. Mirad, ¿qué diríais de una empresa en donde ocurren los siguientes elementos? Los empleados de primera línea fijan los precios de los productos. No viene de la central, viene del que está con el cliente. Las personas que dedican un día a la semana a trabajar en lo que quieren, en lo que consideran adecuado. Y los colaboradores en una empresa en donde sus colaboradores pueden despedir a sus jefes. Esto es un paradigma, ¿no? Porque nada de esto se puede cumplir si queremos hacer una empresa adecuada. Por lo tanto, esto es imposible. Esto sería, como diría Asteris, se han vuelto locos estos romanos, ¿no? Se ha vuelto loco quien escriba algo de esto. Pues señores, estas empresas existen y les va muy bien. Y os voy a dar el caso de estas compañías que son estadounidenses, pero aquí vais a hablar de empresas de aquí, que es Gore-Tex y Whole Foods. Whole Foods es una empresa, podemos decir, es un Mercadona, es un Capravo, es una gran superficie. Fijaos los datos de facturación, más de 6.000 millones de dólares. Es la empresa que factura el doble de ingresos por metro cuadrado que su competidor. La fundó un señor que era filósofo y dijo, yo quiero hacer una empresa diferente, quiero hacer una empresa distinta, organizada por equipos. Son como, os podéis imaginar, un Mercadona, un Capravo, lo que hacen productos son orgánicos. Y tú coges y dices, al que está vendiendo los tomates, le dices, vas a ser tú el que vas a poner el precio. No es que te lo voy a decir yo desde central, vas a ser tú quien lo vas a decidir. Pero para verificar que lo hacemos así, hacemos rankings todos los meses para comparar los señores que están en cada una de las secciones de cada uno de los supermercados y vemos cuál es el que mejor va, el que peor va. Y los que mejor van siempre les vamos a bonificar. Las decisiones últimas las toman los que están en la punta de lanza, no viene de central. Y además ocurren cosas bastante interesantes. Ellos, los que están en los grupos, son los que eligen a sus compañeros. ¿Cuántas veces, señores, hemos visto en empresas que se escoge al no el demasiado bueno para que no brille en exceso? Aquí, si tu beneficio va a depender de todo el equipo, vas a hacer todo lo posible para escoger a los mejores. Las decisiones de selección dependen de los equipos, no de la central. Y así les va, que les va muy bien. Por ejemplo, Gore-Tex, es Gore, pasa que nosotros lo conocemos por el producto, es de las empresas más innovadoras del mundo. La fundó un señor de más de 40 años, cansado de las jerarquías en las compañías, y forma esta empresa. Una empresa que es la de los productos Gore-Tex, la del textil, pero también hace cuerdas de guitarra, es impresionante, ya veis las cifras, están en 45 países con 8.000 empleados. Es una empresa muy innovadora en el mundo. Pues bien, ellos dicen, los jefes se votan por los pies. Es que expresión más rara, porque cuando un jefe convoca a alguien, si la gente va, es que es jefe, y si la gente no va, es que no es jefe. Se eligen a los jefes y, aún más apasionante, los colaboradores pueden decir que de alguna forma que no quieren seguir a dicho jefe. Y esto les funciona. ¿Por qué? Porque la innovación significa cuestionar. El mundo de la empresa, señores y señoras, está basado en paradigmas tradicionales. El mundo de la empresa se genera y se inspira en los ejércitos y en la iglesia, totalmente jerarquizado, totalmente lleno de capas. Y es necesaria una cierta jerarquía, pero para innovar hay que hacer algo más. Hay que crear redes, hay que apoyar a la gente y sobre todo depende del talento. Y por eso, para lograrlo, implica cuestionarnos. Y el problema que tenemos es que la principal barrera está en nuestra cabeza. Si nosotros todo lo que escuchemos a lo largo de estos días nos parece que eso está muy bien para Estados Unidos o para otros países, tenemos un problema, porque nuestra mente, nuestra auténtica barrera está en nuestra cabeza a la hora de entender y a la hora de sentir. Por eso, a mí me gusta mucho cuando en la psicología se dice que la percepción es selectiva. Nosotros vemos aquello que queremos ver. Por ejemplo, ¿os ha pasado a vosotros de compraros un modelo de coche
y de repente verlo por todos los sitios. ¿Os ha pasado? Sí, ¿no? A lo mejor. Y dice, como dice un amigo mío, dice, está claro que marco tendencias. Digo, seguro que sí. Como les pasa a las parejas que quieren tener hijos. ¿Qué les pasa? Bueno, eso lo sabemos qué les pasa. Pero ¿qué ocurre? Que ven niños y mujeres embarazadas por todos los sitios. Y dice, ha aumentado la natalidad. Pues no, hijo, te fijas más. Nos fijamos en aquello que queremos ver. Esto ocurre, una palabra que a mí me gusta mucho, en inglés se llaman los passion killers, los asesinos de pasión, que esa gente que es todo va mal. Qué desastre, todo es un desastre, y acaban agotados. Yo tengo una tía que es famosísima, porque lo cuento siempre, mi pobre tía si lo supiera, que es un ejemplo de passion killer, que en inglés significa asesino de pasión, ya lo digo. Mi tía tiene una hija, mi prima, de 30 años, se echa su primer novio, fenomenal, yo la llamo, bueno, por lo típico para curiosear el tema, ¿no? Le llamo, coge el teléfono mi tía, y yo le digo, oye, que me he enterado, ¿no?, que la prima se ha echado un novio. Y me dice mi tía con estas palabras, ay, hija mía, lo que van a sufrir cuando lo dejen. No hay manera. Por lo tanto, ¿mi tía tiene razón? Hombre, pues visto así. Es decir, nosotros vamos a ver aquello que queremos ver. Y fijaos, si queremos innovación, cuestionemos y pongamos la ilusión, claro, no ir de passion killer, porque los passion killers también tienen razón. No se innova desde la tristeza, desde, bueno, es total, para lo que estamos. Desde esos lugares no se innova desde lo que vamos a ver a continuación, desde la pasión, desde la ilusión, desde cuestionarte y hacerlo porque te divierte. Y ese es el primer paso, la primera clave, ¿de acuerdo? Vámonos a la segunda clave. Señores, de los que estamos aquí, ¿cuántos tenéis miedo? ¿Podéis levantar la mano, por favor, si están amables? Miedo, el miedo es una emoción genérica. ¿Cuántos? Miedo, ok, perfecto. Segunda pregunta, ¿cuántos no tenéis miedo? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, ok. Y tercera pregunta, ¿cuántos tenéis miedo a levantar la mano? Porque claro, algún escaqueado ha habido. Bueno, ¿qué es el miedo? A ver, ¿qué es el miedo? El miedo, imagino que habrá algún psicólogo en la sala, el miedo es una emoción con la que nacemos. Y además es una emoción que, como bien sabe Juan Luis, mejor que yo, además está en nuestro cerebro, ¿verdad? Con esto que además, como dicen ellos, es una de las claves que nos han permitido llegar hasta aquí con vida. Es la emoción que nos alerta de los peligros. Lo que pasa es que a veces tiene pequeñas consecuencias. La consecuencia genial que dice Mark Twain es: he vivido una vida muy larga y he tenido muchos problemas, la mayoría de los cuales nunca ocurrieron. Porque, señores, el miedo es el gran freno junto con el anterior, de ahí que me extienda un poquito más en estos dos primeros puntos, es el gran freno para la innovación. El miedo a qué ocurrirá, qué pasará, este es un freno que nos hace mucho daño. Y como dice Mark Twain en una frase tan bonita, la mayor parte de nuestros miedos son inventados. Yo leí una investigación en Estados Unidos, que no sé cómo lo hicieron, que dicen que menos del 8% de nuestros miedos son reales, la mayor parte son inventados. Imaginaos si queréis un proyecto de innovación, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Eso es elucubraciones del cerebro, elucubraciones de nuestra mente más que bien. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle miedo al miedo. No pasa nada. Si quieres innovar, hazlo. Es que mira lo que va a ocurrir. Hay dos tipos de miedo. Un miedo sano y un miedo tóxico. ¿El sano cuál es? La prudencia. Está bien tener la prudencia, lógico. ¿Cómo no vamos a tenerla? El problema es el otro, el tóxico, el que te paraliza, el que te impide seguir. Es el gran asesino de la innovación. Eso es lo que frena. Por lo tanto, el miedo además tiene mecanismos sospechosos en la mente. El primer mecanismo sospechoso es que nosotros, Paul MacLean, en la Universidad de California, dice una forma metafórica que tenemos, podemos decir, tres cerebros, tres sistemas cerebrales. El primero, el reptiliano, ¿no?, donde está el cerebro más parecido a los reptiles. El segundo es el cerebro emocional, donde hay una glándula fundamental que es la amígdala. Y el tercero es la corteza cerebral, donde está lo que pensamos que nos diferencia del resto de los mamíferos. Pues bien, lo interesante es que cuando conocemos a alguien, escuchamos una ponencia, nos apetece lanzarnos un proyecto de innovación, ¿qué nos ocurre en nuestro cerebro? ¿Cuál se activa primero? ¿El cerebro emocional o el cerebro racional? En otras palabras, primero sentimos y pensamos, o viceversa, primero pensamos y luego sentimos. ¿Qué opináis? 50% de posibilidades, no pasa nada, ¿eh? Primero sentimos y luego pensamos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque llega antes a la amígdala, es más corto. ¿Eso qué significa? Significa que el cerebro emocional es capaz de bloquear el racional. Si tienes miedo,
es muy difícil que puedas elucubrar o pensar en crear en nuevas ideas. Porque el miedo tiene esa peculiaridad. Se ve mucho, por ejemplo, imaginaos, vais conduciendo por La Rioja, lleváis mucha prisa, habéis quedado con alguien muy importante y llegas tarde. Y alguien se salta un stop y te da un golpe. Nada serio, típico, bajar y rellenar papeles. ¿Cómo se baja del coche? ¿Cómo? Me dice una vez un ingeniero, por la puerta. Digo, bien, esto lo seguimos, está perfecto. Pero ¿cómo bajamos? Hombre, un poquito, en fin, un poquito cabreado, ¿no? A lo mejor hay alguien que es un más budista y sale más tranquilo, pero en general se sale un poquito alterado. Y en esto que sale el otro y mide 2 por 2. ¿Y tú qué le dices? Bueno, pues tampoco es para tanto el golpe, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Porque primero sientes y luego piensas. ¿Qué significa de cara a lo que a nosotros nos interesa? Lo que significa es que nosotros podemos, de alguna manera, influir en nuestras emociones, ya lo hemos visto, y el reto es, a pesar de tener miedo, seguir adelante. Como dicen los budistas, una frase genial, dice, muy pocas veces no tenemos miedo, solo cuando tenemos pánico. Así que, señores, si tenéis miedo a innovar, no os preocupéis, el reto no consiste en no tenerlo, en no tener una pizquita, consiste, a pesar de todo, seguir y seguir. Y por eso, además, el miedo, 2 pinceladas más del miedo, el miedo, hay muchos miedos que nacemos con ellos, ¿no? Yo es que aprendo mucho de la investigación de la ciencia y de los codirectores de Atapuerca, Eudald Carbonell, que también somos amigos, y ellos me explican mucho qué ocurre con nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gibson, 1960, hizo un experimento precioso, se llama el precipicio visual. Coloca una superficie, tenéis en la imagen, una superficie opaca y una transparente, y en medio de ella a un bebé que gatea. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia la opaca, hacia la transparente? Siempre en la opaca. Colocaron a cachorros de mamíferos, ¿no? A perros, gatos, monos, siempre en la opaca. Colocaron a tortugas y a patos y se fueron corriendo hacia la transparente, pero pensaban que había agua y se iban para allá. Es decir, nosotros nacemos con ciertas inquietudes, ciertos miedos que son del Pleistoceno. ¿Conocéis a algún niño que tenga miedo a meter los dedos en un enchufe? ¿Tenéis algún niño que tenga miedo a las armas, a los coches? No, porque son miedos muy modernos. Nuestros miedos son antiguos, son de los osos y estos temas, ¿no? Decía Darwin, ¿cómo es posible, antes que se mencionaba Darwin, que mi hijo tenga miedo a un león? Si nunca lo ha visto. Bueno, pues porque algo está ahí. Por lo tanto, dice, bueno, y si yo tengo miedo, ¿qué ocurre? Señores, pues que se puede salir. En los primeros rascacielos que se hicieron en Nueva York fueron gracias no a la actitud de convencimiento del constructor, ni mucho menos, sino porque se contrató a una serie de señores, a los indios, cherokees y a los Oaks, una de las teorías más importantes. Pues bien, ¿qué les pasaba a estos señores, a los cherokees y a los Oaks? Muy sencillo, a diferencia de lo que nos ocurría a nosotros. Cuando nosotros nos queríamos subir a un árbol, ¿qué nos decía nuestra madre? Que te vas a caer, no hagas el indio, ¿no? También tenía esa versión. ¿Y qué hacían a los indios? Les decían, a ver hasta dónde llegas. Es decir, hasta los miedos se educan, hasta los con los que nacemos. Tenemos el potencial para ello. ¿Y dónde está la clave? En la confianza. Esta es una de las piezas fundamentales. La confianza también para la innovación. Por ello, miedos, tenemos muchos miedos. En el mundo laboral hay muchos, hay diferentes tipos. Hay no llegar a fin de mes, me parecía poco serio, le llamé no supervivencia, pero es este. Miedo al cambio, miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo a perder poder. ¿Y cuál es nuestro miedo más cultural, ¿no? Podemos decir, nuestro miedo cultural que incide mucho en nuestro aspecto a la hora de lanzarnos a proyectos innovadores? Normalmente es el miedo, dice, el fracaso. Yo creo que no es tanto el fracaso, es el rechazo. Es la imagen del qué dirán si te equivocas. Nos importa más que el fracaso en sí mismo. Aparte que importe, evidentemente. Nuestra cultura es latina y en la latina el miedo cultural es al qué dirán. Por eso nos cuestan los idiomas, nos da pudor, por eso en los congresos donde nos solemos sentar, al final, normalmente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no te pregunten, ¿no? Hombre, también para comentar la jugada, pero vaya, porque nos da pudor, nos da vergüenza, tenemos ese aspecto tímido. Y eso nos hace, no nos gustan siempre, no es como en Estados Unidos, en las culturas calvinistas, ¿no? Por ejemplo, donde sobre todo en Estados Unidos que se ve mucho, el destacar, nos da pudor destacar, porque tenemos esta emoción que nos daña. Y eso se ve muy bien, y os me permitís que os cuente una anécdota muy rápidamente a colación de esto que me pasó en la universidad. Hice un curso en Berkeley y nos dieron un diploma. Y en la sala pues sería algo así como esta de grande, ¿no? Unas 400 personas, algo así. Y estaban, bueno, pues mucho estadounidense, lógicamente,
había mucho asiático en San Francisco, mucho asiático, y éramos dos españoles, mi amigo Gilberto y yo, que nos colocamos al fondo, lógicamente. Y ahí estábamos viendo la jugada y tal. Y en esto que sube la profesora y nos dice: señores, hoy tenéis una gran suerte, y es que tenéis 3 compañeros japoneses que os han preparado una sorpresa. Y suben los compañeros japoneses, suben por aquí, y empiezan a cantar New York, New York, sin música y sin nada, claro. Empiezan a cantar y iban vestidos todos de plateado, con un bombín plateado, con un bastón plateado, y empezaron a hacer la coreografía, pues iban el bastón. Lo interesante era lo siguiente: eran las 12 de la mañana, es decir, alcohol en sangre suponemos que no había. Por no haber, no había ni música, ellos estaban ahí cantando. Lo interesante era la reacción de la gente. ¿Qué hacía la gente? A ver, ¿qué hacían los japoneses, los compañeros japoneses que veían a sus colegas? ¿Qué hacían? Fotos, bien, y aparte de eso... se pasan esto, fotos, y aparte de eso, pues oye, bien, ¿no? Bien. ¿Qué hacían los americanos? Pues oye, sacaban el Frank Sinatra que llevaban dentro, y hubo alguno que incluso salió a bailar. ¿Y qué hacíamos mi amigo Gilbert y yo? Gilbert tiene lo que se llama en psicología la inmovilidad tónica, sí. Como si hubiera visto el fantasma de la ópera aparecerse en ese instante. ¿Y yo qué estaba haciendo? Yo así, Dios. ¿No tendrán estos una madre que les diga bájate del escenario? ¿Y esto no sabrá mirar al espejo antes de salir? Yo tenía todo este discurso cuando conseguí abrir un poco los ojos y entendí, primero, por qué existe el programa de humor amarillo, lo entendí entonces. Y segundo, entendí por qué somos así. Es la vergüenza, el miedo al ridículo, que es nuestro, es muy cultural. De hecho, la vergüenza ajena no tiene traducción al inglés. Y una vez me dijo uno de Berkeley, yo le llamo la vergüenza española. Digo, qué majete eres, ¿no? Pero eso es lo que nos pasa, señores. Si queréis atreveros, si queréis innovar, no importa. El miedo lo vamos a sentir, pero quitarle miedo al miedo. No importa lo que digan. ¿Qué vas a hacer? ¿Traicionarte a ti mismo y a tus sueños por lo que digan otras personas? Y esto es una decisión personal. La cultura es la cultura, pero nosotros no vivimos la cultura, vivimos de cada uno de nuestras necesidades. Por eso yo me he extendido un poquito más en estas 2 claves, porque son los auténticos frenos, y vamos a ver qué ocurre con las otras 4 pistas para salir de esos miedos, para seguir, para cuestionarnos y para continuar adelante. La tercera, sueña, tiene una visión. Mirad, los fundadores de Google, casi nada, dicen, las personas quieren trabajar en Google porque les brindamos la posibilidad de cambiar el mundo. Si quieres lanzar un proyecto de innovación, sueña. Es un sueño, el sueño es libre, atrevámonos a soñar. Como me dice una vez un señor, dice, ¿yo para qué voy a soñar? Digo, hombre, ¿por qué? ¿Y por qué no? Me dice, hombre, ¿y si luego no se cumple? Digo, hombre, pero si no es el objetivo. Un sueño es un foco, es un faro al que vas. O más bien diríamos casi un tren en el que tú subes. Y luego te puedes bajar y montarte en otro. Pero es en el que te subes, es el que te lleva. Y a veces lo que ocurre es que los sueños nos superan. A veces cumplimos mucho más de lo que nos esperamos. El sueño, además, tiene que ser en positivo. Yo os invito, si sois tan amables, a que cerréis un momento los ojos. Cerrar un momento los ojos, por favor, esto es un acto de confianza. Cerramos un momento los ojos y yo os pido, si sois tan amables, que no penséis en elefantes rosas. Ok, abrimos los ojos, no voy a preguntar cuántos hemos pensado en elefantes rosas, pero ¿por qué? Porque nuestra mente piensa en imágenes, es más fuerte la imagen que la palabra no, como demostró Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias hace unos años. Por eso, si queréis soñar, soñar en positivo, no, a ver si no me va mal, no, en positivo. Y además, con retos, un sueño que lleve retos anticomodidad, que te haga sentirte un poco incómodo incluso, porque el cerebro reptiliano funciona así. Seligman, que es el padre de la psicología positiva, tiene un libro precioso, La auténtica felicidad, y cuenta la anécdota que le ocurrió a un profesor americano que se compró un lagarto en Brasil, y llega con el lagarto de Brasil a Estados Unidos, y el lagarto no come nada, decide no comer. Le da lo que encuentra de insectos, de vegetales, lo que sea, y el lagarto no come. Le lleva un sándwich, el lagarto no come nada y el hombre ya está desesperado. Y sin darse cuenta, un día que le da el sándwich, sin darse cuenta, golpea al periódico y cae encima del sándwich. Oye, y eso el lagarto lo ve. ¿Y qué hace? Va despacio, destroza el periódico
y se come el sándwich que antes no quería. En la Universidad de Stanford dice, necesitamos los retos para alimentar a ese cerebro reptiliano. Por lo tanto, si queremos una visión que sea retadora, y nos apoyaremos en las personas, como bien antes decía Juan Luis, el apoyo, la sociedad. Como ya se ha comentado, no voy a insistir, pero los retos buscando apoyo. Cuarto aspecto, persistir, persistir y persistir. Esto es insistencia sin más. Me gusta, este fue un graffiti es un graffiti que me pasó una persona, un tuitero en el mundo del Twitter, que me encanta, que es experimenta y reinarás. Experimentas con la vida, atrévete a vivir la vida. Y eso significa hacer y hacer con repetición. La innovación no es una cosa que aparezca de vez en cuando. Los grandes investigadores, las grandes innovaciones son muchísimos años de innovación. Como dijo muy bien Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte pintando, porque si no, no hay inspiración. La ley universal se llama la ley universal de los 10 años. Los grandes artistas han estado 10 años probando hasta conseguirlo. Por lo tanto, esto es persistencia y persistencia. Persistencia y hábitos. Hábitos. Si queremos ser innovador, tenemos que crear hábitos que lo ayuden. Hábitos innovadores. El hábito es un cableado neuronal diferente del cerebro. Un hábito, cuando se ha estudiado con la tomografía del cerebro, un hábito es como un grupo de neuronas que se han agrupado, nuevas. Y el grupo de neuronas que se han agrupado son por dos motivos. Primero, porque hay una necesidad y segundo, porque hay una frecuencia. Esto es justo lo contrario de cuando queremos, son las Navidades y te llegas y dices, el año que viene, la carta a los Reyes Magos clásica, voy a ir al gimnasio. O voy a hacer esto. ¿No os ha pasado? ¿O soy la única? Voy al gimnasio y además pagas la cuota. Y además pagas la cuota, dices, bueno, tiro la casa por la ventana de 2 años, súper oferta, 2 años. 2 años y estás optimista porque tienes la necesidad. ¿Pero dónde falla? En la frecuencia. Si no repetimos, no se crea el hábito. Para que un hábito se produzca, tiene que haber mínimo de 21 días de repetición. Si no, lo que se llama la mielinización, es decir, la mielina de las neuronas, no se agrupan, no tenemos las nuevas conexiones. Por lo tanto, la innovación va de hábitos, no va de que se nos ocurra la idea feliz solo, sino de hábitos, de frecuencia, de insistencia. Estos señores que descubrieron la bacteria estuvieron muchos meses trabajando en ello, no aparece de la nada. Por lo tanto, los hábitos, la persistencia y el disfrute y la pasión. Disfrutar con lo que hacemos. Me gusta mucho la frase de Mallory. Mallory fue uno de los alpinistas que subió, se entiende, al Everest, subió, aunque no bajó, pero bueno, subió, en el año 24. Innovador, donde lo haya, pero hombre, con algunos riesgos que corrió. Pero lo interesante fue la respuesta y lo que marcó él. Dijo algo fascinante cuando le preguntaron, oye, ¿por qué quieres subir al Everest? Y él dijo la respuesta fantástica de el Everest está ahí. ¿Por qué queréis innovar? Porque queréis hacerlo. Luego la mente racional empieza a darle explicaciones, pero las decisiones son inconscientes. Se ha descubierto que cuando nuestra mente toma una decisión, pasan 10 segundos hasta que pasa al consciente, pero internamente, desde el punto de vista inconsciente, ya la hemos tomado. Por lo tanto, ¿por qué yo quiero hacer esto? Porque quiero. Y eso es un argumento. No hay que darle luego otros argumentos, sencillamente porque quiero. Y además disfrutando de ello, y no importa la edad. No, es que ya soy muy mayor para... No importa la edad. No importa la edad para atreverte y para impulsarlo. Y además, señores, fluyendo. Fluir. Este autor, de nombre impronunciable, lo he puesto, se dice Csikszentmihalyi, pero bueno, ya sabemos que no es de aquí. Este señor es profesor de la Universidad de Chicago y tiene una investigación de las más innovadoras sobre la felicidad y el bienestar del ser humano con su libro Flow o Fluir. Dice, la satisfacción del ser humano está más asociado a elementos interesantes relacionados con lo que tú haces, qué es lo que haces para sentirte bien. Cuando han investigado qué es lo que hacemos para sentirnos bien, cuando han investigado qué hacemos cuando entramos en lo que él llama el estado de fluidez, fluir, es cuando nosotros nos sentimos pletóricos. Por ejemplo, ¿cuánto fluimos, si lo pensáis,
cuando hacemos cosas, ¿de qué tipo? Cuando tenemos objetivos, cuando lo que estamos haciendo se nos pasa el tiempo, cuando tenemos un feedback rápido de lo que estamos haciendo. Estas son emociones de fluir. Cuando los investigadores, cuando los innovadores son extraordinarios, cuando con la innovación fluyen. ¿Qué podemos hacer nosotros? Encontrar esas actividades que nos hagan perder esa noción del tiempo, no darnos cuenta, esforzarnos y dejarnos. Y no estar dándole vueltas a la mente, que es la más traicionera. Esos momentos son los de fluir. ¿De acuerdo? Por eso nosotros, el reto es encontrar dichas acciones y empezar a fluir con la persistencia, con los sueños, con el cuestionamiento y, por supuesto, aislando los miedos. Y la sexta y última, y antes de hacerla, me gustaría hacer un pequeño juego, que a lo mejor alguna persona conoce, pero bueno, como algunos quizás no, pues me parece interesante. Tenéis papel y bolígrafo, ¿verdad? Este es el reto de encontrar en la carpeta, ¿no? Me lo han dicho los de la organización para que veáis que es una carpeta muy bonita. Bueno, lo tenéis, ¿no? Ok. Alguna persona lo conoce, seguramente, pero no importa, ¿eh? A ver, os voy a pedir, si sois tan amables, que, por favor, dibujéis un extraterrestre. ¿Conocéis? Vosotros lo conocéis. Venga, dibujar un extraterrestre. Sin miedo, ¿eh? A ver qué van a decir el de al lado, pues no va a decir nada. Algunas miradas me miran como diciendo, ¿me voy a inspirar o no en ti? A ver, por esta fila, así curioseo. Ah, mira, muy bien. Está muy bien, aquí hay creatividad. Este chiquitito, ese no veo bien. A ver, ¿y por aquí cómo va el extraterrestre? Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué? Muy bien. Oye, señores, aquí hay creatividad. O sea, este es un punto importante para la innovación. Venga, a ver, os voy a preguntar, si sois tan amables, por favor. ¿Podéis levantar la mano los que hayáis puesto a vuestro extraterrestre pies o piernas? Levantad la mano, por favor. Muy bien. ¿Podéis levantar la mano aquí que habéis puesto brazos a vuestro extraterrestre? Muy bien, muy bien. ¿Podéis levantar la mano a aquellos que he puesto antenitas? Claro, los extraterrestres tienen antenitas. No nos vamos a engañar, ¿no? Ok. ¿Podéis levantar la mano a aquellos que habéis puesto cabeza a vuestro extraterrestre? Muy bien. Y por último, ¿podéis levantar la mano a aquellos que hayáis visto un extraterrestre? ¿Hay alguno? Señores, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Por la televisión, vale. Y además, observando. Somos grandes observadores. Por eso, al hilo de lo que estamos hablando, en la innovación hay que buscarse referentes. Buscarse referentes, cuestionar, fluir, pero con ideas nuevas. Y por último, y ya para terminar, me vais a permitir en estos 3 minutos que nos restan, antes de que me digan que ya tengo controlado el tiempo, 3 minutos vamos a ver la última clave que para mí, personalmente, considero de las más relevantes de todas ellas. Y es creer en uno mismo. No se produce la innovación ni se produce la creatividad si no crees en ti. Si no crees en ti es muy difícil. Creer en uno mismo significa ser consciente de la libertad que tenemos. Somos libres. Aunque las circunstancias sean las que sean, tenemos libertad. ¿Y libertad para qué? Libertad para decidir. Libertad para decidir la actitud que queremos tener. Me encanta la reflexión de Viktor Frankl, psicólogo psiquiatra en los campos de que estuvo en Auschwitz, en los campos de exterminio, prisionero, y dijo, ¿éramos libres los judíos? ¿Éramos libres para salir de Auschwitz? Evidentemente no eran libres. Dice, pero teníamos una libertad, la que nunca nadie nos puede hacer perder. ¿Cuál es? La libertad de decidir cómo quiero vivir las circunstancias que me han tocado vivir. Señores, cuando uno cree en sí mismo, cree en su libertad para cuestionar, su libertad para explorar, para atreverse,
para investigar, para interaccionar y experimentar con la vida, creer en ello, que las circunstancias que nos vengan serán las que vengan, que no podremos controlar, pero que lo más relevante es al final creer en uno mismo. Porque para mí la auténtica clave del éxito, de la innovación, tiene un número que se llama N+1. N porque significa que nos caeremos N veces, pero me levantaré una más. Cuando uno tiene esa confianza en sí mismo, sigue adelante y no le frenan las barreras. Muchísimas gracias.